Les decía que constantemente los libros de planeación hablan de una conexión, una relación necesaria entre el alumno y una especie, vamos a llamarlo así, como de responsabilidad social, ¿no? Una, la escuela existe a fin de satisfacer las necesidades am, de competencias, ¿no? En el enfoque de las competencias del alumno frente a la sociedad. Es decir, ¿qué necesita la sociedad? ¿No? ¿Qué necesita la sociedad? Pues es para empezar que uno no es un alumno, no es un sujeto antes que alumno, es un sujeto, un ser humano. ¿Qué necesita, no? Para que tome justamente esta calidad de alumno, pues obviamente la escuela, ¿no? Termina siendo o debería de terminar siendo mediadora, ¿no? Mediadora entre lo que es que responsabilidad social me suena como empresas, le voy a quitar responsabilidad, ¿no? Demanda social, vamos a ponerla así, más que de responsabilidad. Esta demanda social, ¿no? La escuela es mediadora entre ella y el alumno. Y entonces, eh, al final de cuentas, y esto es importante, la, la escuela y en este sentido, la planeación, ¿no? No es libre en realidad, o sea, no es se supone, ¿no? Se supone que la escuela a través de sus planes y programas organiza esta demanda social, ¿no? Es decir, la escuela organiza qué es lo que la sociedad desea de este sujeto para que este sujeto posteriormente se pueda integrar, ¿no? A ella. ¿Por qué lo menciono? Bueno, porque al final de cuentas vamos a encontrar una serie de concepciones en torno a las competencias emocionales, habilidades socioemocionales, este, inteligencia emocional, hay un montón de conceptos nuevos que surgen, que van saliendo en torno, ¿no? Sin embargo, no vamos por la libre, ¿no? No es, mm, yo les decía la vez pasada, ¿no? ¿Por qué escogimos esta actividad? Bueno, pues escogimos esta actividad porque pues porque es la única que me sé. O escogí esta actividad porque, porque la hice en otro grupo y me funcionó. O porque me la aplicaron a mí en la normal y me gustó mucho, ¿no? Y qué bueno que te gustó y qué bueno que te funcionó en ese grupo y qué bueno todo lo que tú quieras. Pero el asunto es eh, dentro de tu planeación o dentro de tu estrategia, a lo mejor dicho, vamos a hablar antes de estrategia antes que planeación. Dentro de tu estrategia, estas estrategias, ¿no? Se traducen como la acción de este vínculo. Al final de cuentas, hablo de la escuela, pero aquí estoy hablando, obviamente, ¿no? Este, de todo lo que converge ahí, empoderadamente el docente, ¿no? Sobre todo, es el maestro, la maestra, es el representante de esta tarea que asume la escuela de vincular las demandas sociales con el alumno, el sujeto, ¿no? Y es él, y esta parte yo creo que es interesante, ¿no? Es decir, por un lado, ¿no? Por un lado, es como esta relación de ángel y demonio, ¿no? Por un lado, el docente vigila el cumplimiento de los planes y programas, porque es la forma en que la escuela traduce las demandas sociales, ¿no? Pero por otro lado, déjenme ver, alguien está acá en el chat. No te preocupes, Ferro, ahorita te quitamos la falta. Pero por otro lado, es el docente el que tiene el contacto con el alumno.
Y sobre todo, y aquí le voy a poner ¿no? con otro aspecto, con otro color, está en contacto con la realidad del alumno. Al final de cuentas, la escuela universal, laica, gratuita, etcétera, etcétera, pues genera que se organicen planes y programas para todo el país. Eh, Sin embargo, las realidades de los sujetos no son las mismas en todo el país. Pero esa tarea, ¿no? Del docente, decía, de ángel y demonio, es, por un lado, velar por esta relación entre escuela y sociedad, al mismo tiempo de responder a la realidad del sujeto. Es ahí donde justamente surge nuestro diagnóstico. Surge ahí nuestro diagnóstico. Y donde respondemos, ¿qué sé del alumno? ¿No? Ayer la pregunta base de nuestra clase era, ¿qué sé de mi alumno? Y obviamente, ¿no? Cuando nos hacemos esta pregunta, pues nos damos cuenta que a veces no sabemos muchas cosas de nuestro alumno, sí, de nuestro alumno o de nuestro grupo, ¿no? Hay distintas formas de organizar el diagnóstico, ya lo habíamos comentado. Una de ellas podría ser grupal, otra de ellas podría ser individual. Hay diagnósticos para el programa, para la institución, para los procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Refiriéndonos al alumno desde un diagnóstico individual, estaríamos diciendo, ¿qué sé de mi alumno? Y la verdad es que también cuando hago el diagnóstico y digo, creo que no sé tantas cosas, podríamos preocuparnos eh, si esas cosas no fueran suficientes. A ver, si ahorita creo que terminé dándome un balazo yo en el pie. A ver, podría saber mucho del alumno, podría saber mucho del alumno, pero no saber lo suficiente para respetar este vínculo, esta tarea, ¿no? De la escuela, sociedad, alumno. O sea, puedo saber, por ejemplo, y me encanta, y esto suena chisme, ¿no? Que es hijo de papás divorciados, que el esposo le pegaba a la mamá, que era alcohólico, que a veces no llegaba a dormir, que puedo saber un montón de cosas, ¿no? Está el signo zodiacal del perrito de la familia. Pero de ahí, ¿qué me sirve? De ahí, ¿qué me sirve? De ahí, todo es importante para el niño, por supuesto, pero para mí, ¿qué es importante en el momento de traducir esta tarea, que es el diseño de estrategias, ¿no? Y ahorita les digo para qué diseñamos estrategias. Entonces, el, el diagnóstico en este sentido me va a brindar información. Podría parecer poca. Ahorita vamos a ver unos elementos por ahí, que es una lista extensa. Pero si le doy al punto, si toco el punto, el botón exacto referente a la información que puedo necesitar, a veces no necesita ser tan profundo, casi rozando con lo chismoso, ¿no? Sino más bien útil, útil. La información del diagnóstico me debe de ser útil. ¿Por qué? Porque obviamente a través de esta relación, y nuevamente, ¿no? Esta es esta parte media, entre la información de lo que yo sé del alumno y de los planes y programas, yo diseño estrategias. Diseño estrategias. Ahora, nuevamente, ¿no? ¿Cuál es, cuál es esta, digámoslo, requisitos en el diseño de la estrategia? ¿No? Pues este vínculo constante con los planes y programas, ¿no? Con los enfoques, con los modelos. Entonces, por ejemplo, y este es un poquito de lo que yo les encargaba de tarea el día de ayer, es nosotros sabemos que el, el sustento teórico de los enfoques educativos hoy se basan en el constructivismo. Bueno, hoy y hace muchos años, ¿no? Desde hace un buen rato. Y que de ahí hemos tratado de trabajar
a través de un enfoque de competencias, ¿no? Ya hemos hablado constantemente qué son las competencias. Y usualmente lo que hacemos es cómo vamos del constructivismo al desarrollo de las competencias, ¿no? Es decir, las competencias en sí, el- lo hemos visto con autores, con Carlos Arzar, lo vimos, Monedeo también comenta algo, ¿no? Es decir, la escuela, o más bien las competencias vienen de un mundo donde se les evalúa si existen o no existen. No viene de un mundo donde se desarrollan, que es el mundo de las organizaciones, de las empresas, el organismo industrial, ¿no? Sobre todo europeo, donde decían, competencias, demuéstramelas, ¿no? Aquí te evalúo, si eres competente o no eres competente. Pero las escuelas se meten en la bronca de decir, nosotros vamos a desarrollar competencias. Y eso es decir, ay, caray, las competencias surgen desde una mirada donde se les chequea, ¿están o no están? La escuela dice, bueno, pues hay que desarrollarlas. ¿Cómo? ¿A través de qué modelos? ¿A través de qué teoría? ¿A través de qué paradigmas? Suponemos que el constructivismo, y podríamos decir también, ¿no? Muchísimo del cognoscitivismo. ¿Por qué no? Todavía hay muchos trabajos, obviamente, eh, muchas estrategias que responden a otros modelos o paradigmas, ¿no? Por ejemplo, conductistas, siguen estando presentes, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos de la elección de este tipo de modelos, ¿no? Para llegar a este enfoque de competencias. Esa es una tarea que tenemos que considerar. Supondríamos que se promueve el constructivismo, supondríamos, ¿no? Aunque, insisto, los demás siguen estando muy vigentes. Y la intención es llegar justamente al desarrollo de las competencias. ¿Cómo desarrollamos desde este enfoque constructivista? Desde este enfoque constructivista. Dice, hablando de estrategias, ¿no? Seguramente hemos hablado o hemos escuchado el concepto de ambientes de aprendizaje. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un ambiente de aprendizaje, mis estimados alumnos? ¿A qué nos referimos? Puede ser como la manera en la que se dará la clase, como la didáctica y todo eso. Por ahí va. Tiene que ver con la didáctica, con cómo se va a dar la clase. ¿Alguien más Es el tiene entorno, ¿no? En donde se da la clase. el entorno donde se da la clase? Por ejemplo, el salón de clases es parte del ambiente de aprendizaje. ¿Será así, muchachos? Ojo con esto, ¿eh? Ambas son correctas. Es decir, el constructivismo, por eso lo mencionaba primero, ¿no? Nos dice que el alumno desarrolla su propio conocimiento. O sea, no lo aprende, no se le da, él lo desarrolla. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita para desarrollarlo? Obviamente un ambiente de aprendizaje. Y claro, aquí podríamos tener al niño, ¿no? Este ambiente de aprendizaje es aquello que lo rodea, que podría ser cuestiones materiales, por supuesto que sí, ¿no? Podría ser el asunto del salón, la infraestructura, la iluminación, aquí juega parte de ahí. Parte de este ambiente son los compañeros, ¿no? Parte importantísimo de este ambiente es el docente. ¿No? Estamos con cuestiones físicas, sociales. Pero ¿qué ocurre también con la didáctica? Con lo que ocurre en el salón de clases, con el juego, con la dinámica, con las dinámicas sociales, las relaciones. Es decir, todo esto, todo esto, obviamente son parte de los ambientes de aprendizaje. ¿Cuál es la tarea de nosotros?
Se supone que el alumno va a desarrollarse de acuerdo a lo que hay a su alrededor para desarrollarse. Si no hay estímulo, bueno, estímulo suena muy a conductista, ¿verdad? Pero si no hay estímulos a su alrededor, ¿cómo puede desarrollarse? Necesita, según el constructivismo, de la interacción. A través de la interacción con aquello que lo rodea, obviamente él va construyendo conocimiento y con esto va desarrollando competencias, esperemos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es entonces la tarea del docente? ¿No? Decíamos por acá está el diseño. Es estas estrategias que responden a la didáctica, ¿no? Es la que va a conformar ambientes, es decir, ¿cuál va a ser la dinámica de este sujeto respecto a sus compañeros? Por ejemplo, en una actividad, va a trabajar solo, va a trabajar en parejas, va a trabajar en equipos pequeños, va a trabajar en plenaria, ¿no? ¿Cuál es la tarea del docente? El docente le va a dar instrucciones, el docente va a modelar, eso es muy conductista, ¿no? Va a modelar la conducta, es decir, lo va a hacer el primero, le va a hacer preguntas para que él llegue obviamente a la reflexión, partiendo de sus aprendizajes previos, eso suena muy cognitivista, ¿no? Este, va a reforzar, no es súper conductismo todo eso, ¿no? O a través de una situación problemática, ¿no? El niño va a buscar resolverla y va a comparar los resultados obtenidos con los de otros compañeros. Eso es muy constructivista. Entonces, ¿cuál va a ser la relación de estas dinámicas? Esta relación es la que se diseña a través de mis estrategias. Entonces, mis estrategias van a quedar ahora sí plasmadas a través de la acción de planear o planificar, ¿no? Van a quedar plasmadas en mi secuencia didáctica. ¿Por qué una secuencia didáctica? Porque en la escritura o al momento de traducirlo en texto, ¿no? De llevarlo al texto, debo de partir de una secuencia, de un inicio, un desarrollo, un cierre y obviamente una evaluación. ¿Por qué una evaluación? Porque necesito saber en qué nivel de competencia va el alumno, ¿no? ¿En qué nivel de competencia va el alumno? Aquí el asunto es que como nuestra meta, ¿no? Obviamente la meta en el sentido no es la evaluación en sí, en el sentido es el desarrollo de la competencia, pero la evaluación nos permite plantear los criterios, ¿no? Finales, intermedios, iniciales que debe de alcanzar el alumno, ¿no? Entonces, es decir, los debo tener siempre presente al momento del diseño de la estrategia. Entonces, imagínate todos aquellos elementos que estamos contemplando al momento de planear, ¿no? Estamos tomando en cuenta el diagnóstico, qué sé de mi alumno, qué sé de mi grupo, los planes y programas que a su vez, ¿no? Determinan las competencias y que éstas se traducen a través de sus criterios, ¿no? Es decir, ¿cómo sabré, dice Carlos Arzar, las competencias es hacer algo y que ese algo esté bien hecho? ¿Cómo sé que ese hacer está bien hecho? A través de los criterios. Entonces, yo tomo en consideración y con todo esto, ¿no? Obviamente, y creo que eso no lo mencionamos mucho, pero obviamente la planeación del maestro no solamente va en relación, es que lo estoy pensando, por ejemplo, imagínate que dentro de tu secuencia didáctica tú dices, y que pasa mucho en los libros de texto, sobre todo, bueno, yo lo identifico mucho a nivel de secundaria, donde dice, visita la biblioteca de tu comunidad, ¿no? ¿Cuál? Pues aquí en el pueblo de San Nicolás de los Pintos y Aguados, pues no hay, ¿no? Visita la oficina de correo.
a 2 horas, ¿no? De ahí de la localidad. Entonces, ojo con esto. ¿Qué tiene que ver con el tema del diagnóstico? El diagnóstico me permite, eh, eh, les decía, a partir de los distintos niveles, saber el, los contextos del alumno, el contexto comunitario y el contexto escolar, es decir, con qué cuenta la comunidad, con qué cuenta la escuela, con qué cuenta el salón de clases y ahora sí, ¿no? Que son esos materiales, ¿no? Ahora sí, ¿no? Con todo esto, qué estrategia diseño? Entonces, cuando tú dices, es que hoy vamos a jugar un juego que se llama Los Pollitos, ¿no? Donde los pollitos cuando dicen pío, cuando tienen hambre y cuando tienen frío. Bueno, está muy padre que escogiste la actividad de los pollitos, pero la actividad de los pollitos responde al diagnóstico, es decir, contextos, estado de desarrollo del niño, intereses, nivel de competencias, ¿no? En este caso, habilidades socioemocionales. Si me va a decir, sí, sí responde a todo eso. Perfecto. Responde al plan y programa. Está ubicado dentro de algunas de las competencias que se establecen en los planes y programas. No, bueno, es que pues, yo quería que el niño se divirtiera y entonces no tomé en cuenta. A ver, entonces, la estrategia no está bien diseñada, ¿no? Es más, la pedagogía, ¿no? Es que el plan y programa es súper matón en ese sentido, ¿no? Porque también te da una orientación acerca del modelo pedagógico, ¿no? Por ejemplo, lo estoy pensando con el niño, que tú dices, ay, es que les voy a hablar ahí está, les voy a hablar de emociones y les voy a poner una presentación de PowerPoint a niños de preescolar y les voy a traer un conferencista. Dices, pues está muy chido, pero esta estrategia, ¿no? Obedece a las orientaciones pedagógicas que te ofrece el plan y programa, donde te dice que el alumno es el centro de la educación, donde te dice que el alumno debe de ser partícipe en la construcción de su propio conocimiento, donde te dice que la base fundamental en el niño del preescolar para el desarrollo de competencias debería ser el juego, la interacción, la socialización, pues obviamente no estamos trabajando sobre estos elementos. Entonces, de ahí la parte delicada de escoger justamente nuestras estrategias. Bueno, voy a cerrar esta imagen. Y también con esto, bueno, les voy a presentar un poquito lo que viene en la clase escrita, ¿vale? Entonces, esta parte del inicio, desarrollo y cierre no lo hemos trabajado. La evaluación hoy la vamos a trabajar un poquito. De hecho, antes de irme, nada más les comento esta parte. Obviamente, ¿no? La evaluación se va a clasificar en el momento en que la utilizas, en el tipo de evaluación que utilizas, quién la aplica, ¿no? Si se autoevalúa el alumno, si lo evalúa un compañero, si lo evalúa el maestro, ¿no? Entonces, en esto va a variar mucho la evaluación. Pero lo que es importante es que al momento de realizar esta secuencia didáctica, obviamente el docente esté pensando en evidencias, ¿no? Evidencias, usualmente son evidencias del avance, ¿no? Evidencias del avance, del trabajo, bueno, es que no es el trabajo realizado, o sea, la evidencia no es solo que el trabajito, ¿no? Sino que ese trabajo marca eh, la, la, la cúspide de esta estrategia, ¿no? O sea, después de esta estrategia, esto es lo que es capaz de hacer el alumno. Y entonces, esta evidencia, obviamente, necesitamos calificarla, ¿no? Obviamente la mayoría habla de evaluar otra vez, ¿no? Es parte de estos dos elementos. Vamos a borrar esa parte para no confundirlo. Es decir, hay que evaluar esta evidencia. ¿Cómo? Pues a través dependiendo del instrumento. Por ejemplo, si el niño realizó una actividad en el patio, pues seguramente utilicé una rúbrica,
utilicé una guía de evaluación, utilicé algún cuestionario, cualquier cosa, obviamente, bueno, no cualquier cosa, la relación entre la evidencia y el instrumento de evaluación, pues debe ser equiparable, ¿no? Bueno, vamos a dejarle ahí lo que tenemos en pantalla.